Bueno, buenas noches, gracias por venir. Arrancamos este nuevo ciclo de charlas con mi compañero acá, Alejandro, el coequiper. Y bueno, este año decidimos que le vamos a cambiar el nombre, no se van a llamar Encuentro de Historia, sino que le vamos a poner un nombre específico al encuentro que se llama La culpa es nuestra. Hemos decidido darle un formato. Acá el compañero Nicolás, el compañero me dio algunas ideas, estuvimos charlando para darle nombre, para después poder subirlo a YouTube, que tenga... Claro, sí, no, y que se sepa, digamos, que es otra cosa, al margen. Que se sepa que la culpa es nuestra. Sí, para hacernos cargo. Porque si no, viste, empezaba, no, sí, pero en realidad que no, mira, la culpa es nuestra y lo hacemos. No es de Héctor ni de José. No es de Héctor, no es de José, decimos lo que decimos, nos hacemos cargo de lo que decimos y de lo que no decimos también, obviamente. Así que, ¿se presenta acá el compañero? Bueno, yo lo presento presentando a él después. Bueno, yo le quiero agradecer a Diego hace el año pasado, que tendría que haber estado con él, pero por problemas familiares no pude venir a ninguna. Y bueno, este año nos pusimos a tono y me gustó la idea, lo voy a acompañar, él va a dirigir la charla y yo voy a hacer uno más de ustedes, pero lo voy a usar un poquito como para... O sea, él me dio el temario y bueno, me tocó estudiar también, pero creo que la idea es que todo se hablemos. Y en definitiva yo le decía que esto no se tiene que perder y es un puntapié y el mostrarlo y tratar de difundirlo a través de las filmaciones, que no se pierdan la reunión y los debates. O sea que, y sobre todo en estos tiempos, que hay que aprovecharlo más que nunca porque se complica cada vez más, vemos. Complicado cada vez más y cada vez es más difícil, no tendría que serlo, por lo menos en democracia, poder hacer esto, encontrar a gente que se reúna a hablar de historia, política o lo que sea. Entonces, bueno, por eso el apoyo y bueno, vamos a tratar de acompañarlo nada más en esta charla y lo dejo entonces digo con el temario. No, vamos a tratar que sean de por sí 4 encuentros, después si podemos hacer algunos más lo seguimos haciendo. El primero de hoy que vamos a hablar sobre Nasser, Abdel Gamal Nasser, un líder egipcio que lo elegí por alguna similitud que tiene con algunos procesos que también hubo en Latinoamérica y también coincide un poco en el tiempo. Digamos, la revolución de Nasser se da en Egipto en etapa, digamos, de Guerra Fría. Estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial, Norteamérica, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y ahí es donde irrumpe, digamos, el nasserismo o irrumpe en Egipto este líder revolucionario, digamos. Nasser era hijo de un jefe de correos. Sí, andaba por Egipto en distintas partes y él hace su carrera en la academia militar y después, una vez que él ya ingresa al ejército, ya se forma como oficial, era profesor de historia, un detallecito que también tenemos ahí. Le toca luchar en Palestina y él ve que, digamos, el ejército egipcio pierde las batallas, está como muy desconfigurado, está desconcertado, los oficiales no estaban a la altura de las circunstancias. Entonces decide, junto con un grupo de jóvenes oficiales, llevar adelante lo que va a ser la revolución. En ese momento en Egipto estaba la monarquía de Farouk, y es, junto con los otros oficiales, los que van a dar el golpe y van a sacar a la monarquía, la van a destituir y a partir de ahí asume un general Naguib, que va a ser como, digamos, el primero en encabezar la revolución.
Después, como todos esos procesos, siempre hay que analizarlo desde la óptica, no analizarlo desde la óptica occidental, digamos, porque... ¿Destituye a los monarcas de un golpe de Estado o de una revolución popular? No, es una revolución popular. Hay una monarquía, la monarquía, como muchas de las monarquías, había una élite que vivía, digamos, bien, y el resto vivía en la pobreza. La monarquía tenía firmes relaciones con franceses e ingleses y eran básicamente lo que sostenían a la monarquía. La oficialidad del ejército, en consonancia con esa monarquía, el ejército estaba completamente devastado, digamos. Entonces, cuando ellos se dan cuenta que no tienen salvación y que la población estaba en la ruina total, deciden dar el golpe revolucionario. A partir de ahí, asume Naguib, queda Nasser como viceprimer ministro, y ven que los jóvenes oficiales, que Naguib no avanzaba con la revolución. Seguían estando los mismos generales, seguían estando las mismas personas, no se hacía la reforma, no se industrializaba el país, no avanzaba la revolución, los planes que se habían propuesto no lo hacía, entonces dan el golpe y lo sacan a Naguib, y ahí asume Nasser. Nasser asume en el 54. Antes por ahí de avanzar, estos temas suele ser a veces un error analizarlo con la óptica occidental, ¿sí? Con la idea, digamos, occidentalista, la parte más de la República Francesa y demás, porque tenemos que entender que en Medio Oriente se juegan muchas cosas, principalmente con la cuestión del Islam. Entonces, hay una forma de abordar la política y la sociedad y la economía con otra mirada. Nasser apenas asume, al poco tiempo, él había estado inspirado un poco en Atatürk y había estado al principio apoyado por lo que se conoce como los hermanos musulmanes, que son islamistas ortodoxos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Nasser se saca encima a Naguib, que fue el primero, avanza, los hermanos musulmanes lo que le plantean es que tenía que ser Egipto profundamente islamista, ¿sí? Un islam bien ortodoxo. Nasser, desde su mirada, él consideraba que la sociedad de Egipto no iba a soportar eso, no lo iba a aceptar un islam ortodoxo. Entonces los hermanos musulmanes intentan matarlo, intentan asesinar. Nasser los descubre y le pasa una lista a los amigos, le dice: mira, hay 1000 hermanos musulmanes que intentaron matarme, los destierra de Egipto. Y a partir de ahí Nasser se empieza a consolidar, y hay dos aspectos que me interesan, que es más que nada la política internacional, las relaciones internacionales que él tiene, que básicamente, digamos, serían la verdadera política, porque él plantea, en plena Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, donde hay dos polos centrales que son la Unión Soviética y Estados Unidos, él plantea una tercera posición. Un poco en chiste, un poco en joda, él dice: no somos ni yanquis ni marxistas, somos nasseristas, ¿no? Entonces, eso, si uno lo analiza, digamos, el hombre y sus circunstancias, en ese momento plantear eso era una ruptura. A partir de ahí, uno también se tiene que poner en lugar, imaginémonos las potencias frente a eso. Aparece un tipo en Egipto, hace una revolución, era hijo de un jefe de correo, no venía de la élite egipcia, y encima, una vez que llega al poder, se plantea no hacerle caso ni a Estados Unidos ni a la Unión Soviética, en un momento donde eran las únicas dos opciones. Es algo disruptivo, es algo revolucionario, no sé si es algo nuevo,
pero sí para la región. Sobre eso, Nasser plantea la idea del panarabismo, es decir, todos los países árabes deben estar unidos porque las diferencias que pueden llegar a tener son menores a la diferencia del idioma y de la cultura. No es un islamista donde presionar todo el tiempo que todos se conviertan al Islam, pero sí dice, si tenemos el mismo pasado, tenemos la misma cultura y hablamos el mismo idioma, nosotros no podemos ser enemigos. Entonces él empieza a generar la idea de la Liga Árabe, empieza a considerar que todos los países árabes debían estar unidos en contra del colonialismo británico y francés y tener como enemigo, o tenían como enemigo al Estado de Israel. Lo que Nasser en su estrategia hace para no pelearse con los dos enemigos al mismo tiempo es primero sacarse de encima a los ingleses y a los franceses y después tratar de encargarse con Israel. Esa, digamos, es la estrategia. ¿Y qué estructura tenía para hacerlo? O sea, porque son dos potencias, Egipto, si se quiere, tampoco. Bien. Digamos, lo que Nasser va a hacer cuando él asume el poder, tiene el apoyo de la población, lo cual es poco. Hace un referéndum y gana por el 98%. Además, él lo que va a hacer es tratar de industrializar Egipto, tiene el apoyo del ejército. Es decir, vos tenés el apoyo de la población y tenés el apoyo de las armas. Quizá hasta ahí no es poca cosa. Si vos intentás hacer el panarabismo, que hacer una liga de todos los países árabes, tenés el apoyo de algunos países árabes. Pero lo que él plantea es industrializar Egipto, y para eso lo primero que digamos, él observa que Egipto no tiene potencial eléctrico. Entonces empieza a trabajar la represa de Asuán. Y al mismo tiempo va a nacionalizar el canal de Suez, que digamos son las dos obras faraónicas que Nasser va a hacer. Nacionalizar el canal de Suez, no sé si se alcanza a ver ahí en el mapa, implicaba básicamente sacarle a los franceses y a los ingleses el paso para poder llegar al Medio Oriente y llevarse el petróleo barato del Medio Oriente a Europa. Y ahí un poco tiene el apoyo de los Estados Unidos. Si se quiere, de la Unión Soviética también. Porque pocas veces que sé. Pero, claro, se ponen de acuerdo, digamos, en el sentido de que si Europa tenía energía cara, que era el petróleo, no podía desarrollarse tan rápido después de la Segunda Guerra Mundial y iba a ser más dependiente del financiamiento norteamericano que si tenía la energía barata. Entonces, que le saque el paso del mar Mediterráneo a Medio Oriente, en algún punto le convenía a las dos potencias. El conflicto un poco va a venir con la represa de Asuán, porque Nasser va a buscar financiamiento a Estados Unidos. Estados Unidos en un principio le dice que sí, el Banco Mundial le dice que sí, y después se lo retira. Ya había presentado el proyecto en la Unión Soviética, pero en la Unión Soviética en ese momento las relaciones eran un poco distantes con apoyar o financiar a alguien que no esté dentro del bloque soviético. No, si uno estaba dentro de la égida de los países satélites o del bloque soviético, no eran muy amigos de prestarle dinero o financiarlo. Finalmente le van a dar los recursos para que Egipto haga la represa, hacen la represa de Asuán, hacen la reforma agraria, nacionaliza el canal de Suez, empieza a industrializarse, Pero a él, no sé si tuve una oportunidad de ver la serie de Trump, que hay, creo que el recorrido de toda la historia mundial, porque vivió todo, que hay una parte que el esposo, la reina en este caso, lo mandan al canal de Suez porque está el conflicto ya lo nombra.
La pregunta está, ¿cuánto duró y qué conflicto, cuánto tiempo le llevó este conflicto a Egipto con Inglaterra? En este caso, Francia. El conflicto con Francia e Inglaterra se le va a sumar el conflicto que tiene con Israel por la guerra de los 6 días. Ahí ellos, digamos, ahí Nasser sufre un bombardeo masivo. Es un golpe muy duro porque le bombardean todos los hangares y todos los aviones estando estacionados. Es decir, estaban los aviones parados, se enfrentan con Israel y ahí pierde no solamente soldados, pierde armas, pierde aviones, pierde municiones, sino también pierde la península del Sinaí. Cuando pierde la península del Sinaí, están ahí con tratativas, después las recupera a través de la ONU, pero para Nasser eso fue un golpe que le afectó bastante. A pesar de que después intenta, digamos, recuperarse y demás, ya no ha tenido fuerza, digamos, para salir. Y en el medio consideraba, como parte de la estrategia Nasser, la cuestión de Palestina. Devolverle a Palestina el territorio que le correspondía y darle una autoridad por su pasado árabe. Hay algunos cortocircuitos con la ayuda de Palestina, digamos, va a crear lo que sería la OLP con Arafat, pero el cortocircuito empieza con Arabia Saudita. Arabia Saudita que era un poco reacio a tener la competencia de Nasser dentro de lo que sería el panarabismo. Firman un tratado, el tratado de Bandung, donde está Siria, donde está Irak, en Siria estaba el partido del Baas, pero eso no va a prosperar. En algún momento empiezan las resillas internas, empiezan los conflictos, digamos, y empiezan los conflictos entre las élites de los otros países, y ya la cuestión del panarabismo se viene un poco abajo. Y también se viene abajo también el apoyo a Palestina. Es como que en determinado momento, cuando Nasser empieza a venirse para atrás, los otros empiezan a decir, bueno, esto en cualquier momento se puede terminar. No pasa nada. Se puede terminar y empiezan a restarle el apoyo. Por lo tanto, la cuestión de esa idea del panarabismo y del islamismo empieza a quedar atrás. Pero para lo que fue el pueblo egipcio, no hay duda de que fue una cuestión revolucionaria, porque lo industrializó, le dio energía, le distribuyó las tierras, se sacó de encima a los franceses, se sacó de encima a los ingleses, y tuvo en un momento donde existen dos polos la capacidad de decir, nosotros pensamos en Egipto, los recursos de los egipcios, de Egipto son para los egipcios, y a partir de ahí nos vamos a organizar. Ni siquiera, digamos, pensó en la cuestión del Islam, de la religión, que si bien no lo descartaba como una cuestión aglutinadora, no lo ponía como eje central, porque consideraba que eso podía aislar. Él consideraba el nacionalismo egipcio como una cuestión más aglutinante que el Islam, que es lo que le proponían los hermanos musulmanes. Nasser muere en el 70, ¿sí? La asume en el 54 y muere en el 70, ahí no lo puse, pero en realidad no lo puse porque considero, después cuando vos vas viendo lo que fue pasando con el tiempo, no quedó olvidado. Es como que la idea en el pueblo egipcio y el recuerdo de la etapa de Nasser sigue flotando. No es algo que vos decís, bueno, fue un presidente, un líder que hizo algo y murió, sino que dejó, digamos, una doctrina, dejó una base, dejó una forma de ver la sociedad egipcia y dejó obras concretas. No es que era puro discurso. Las obras las hizo, digamos. Egipto no tenía electricidad y él hizo la represa de Asuán. El impacto ha sido la pérdida la caída de la corona, ha sido
Había mucho más impacto la caída de la corona Obvio. que el propio desarrollo que generaba Nasser, me parece. Ah, la caída de la corona anterior. El cambio del signo político, digamos, Sí, la sí. cultura social del país. Sí. Lo que pasa es que después que muere Nasser, aparece Sadat, que hace todo lo contrario, digamos, a lo que había hecho Nasser, a pesar de que Muere Sadat. sí. Después de Sadat, si no me equivoco, viene Mubarak, que estuvo mucho tiempo, y Mubarak sí era más proclive a las políticas de Nasser. Los hermanos musulmanes se piensa que son los que están atrás de la primavera árabe, y ahora el que gobierna es Al-Sisi, que él reivindicaba la figura de Nasser en su discurso y en su elección, digamos, previo a las elecciones. Por ahí yo creo, o sea, un análisis mío, me parece que la idea del panarabismo lo ha traicionado un poco a Nasser. ¿Por qué? Porque para mí no analizó las cuestiones internas de cada país. Claro, vos tenés que pensar que África en general tiene una historia de colonialismo muy fuerte. Claro. De las divisiones que hay dentro de los países africanos en general. O sea, como se dieron los países africanos, no se tuvo en cuenta el idioma, ni esto que él pretendía tener en cuenta, que es lo normal que se debería tener en cuenta. Y hay algo que en cada país, principalmente lo que es Arabia Saudita, Irán, Irak, son países, digamos, donde hay una élite que está ahí en el poder, y que sí, una élite muy fuerte, y que además tiene su negocio, digamos, tiene sus intereses creados. Y cuando llega el momento clave y vos tenés que decidir entre gobernar Arabia Saudita o poner en juego el panarabismo, el líder de Arabia va a optar por Arabia. Así como Nasser en su momento, él opta por el pueblo egipcio y por los egipcios en lugar de los hermanos musulmanes que le decían dale con el Islam, Nasser le decía no muchacho, y lo sacó. Los demás países hacen lo mismo, sumado siempre a las cuestiones internacionales que por ahí te dan una mano, y por ahí cuando les conviene, digamos, cuando están en juego, para las potencias lo único que hay son intereses. Entonces, si el interés es apoyarlo a Nasser porque está en contra de un enemigo posible, lo apoyamos. Y cuando este muchacho se vuelva peligroso, incluso para nuestros intereses, se termina el apoyo. Tenés que pensar que en esa época estaba cerca del Líbano, ¿no? Y el Líbano no era musulmán. Y el Líbano era un país súper desarrollado, financieramente. La financiera de los países árabes era el Líbano. Y tenía ahí que no era musulmán. Con el paso del tiempo, en la historia, a nivel general, no se puede, cada uno va a tener su opinión. ¿Cómo está visto Nasser? ¿Cómo se lo... en resumen? Eso depende de quién te lo cuente. No, por eso te estoy diciendo. Es como todo, o sea, para mí, los líderes que tienen la capacidad de no arreglar con ninguna de las potencias están siempre endemoniados. Porque a Nasser también le han pegado por derecha y por izquierda, ¿no? En algún momento lo consideraban que era medio liberal y algunos lo consideraban que era medio marxista. Y él no era ninguno de los dos. Él entendió la situación del pueblo egipcio, entendió las necesidades de ese pueblo. Sí, y algunas potencias, por ejemplo, en un caso, la Unión Soviética lo habrá querido también etiquetar. Sí, pero es decir, la Unión Soviética incluso lo ayudó más que Por los eso, americanos, porque si era a lo mejor le convenía a la Unión Soviética porque estaba haciendo las cosas bien, ¿me entendés? Sí. Lo hubiese querido etiquetar como comunista, como... Claro, también en una época en donde las dos potencias estaban buscando países para... No, lo que pasa es que después, al estar
digamos, al momento en que Estados Unidos empieza a soltar la mano, obviamente que el aparato mediático norteamericano lo empieza a etiquetar más como comunista, y en algún punto el que lo termina ayudando para la represa de Asuán y el que le da armas a Egipto es la Unión Soviética. Le presta, digamos, la plata para que haga la represa y le presta las armas, no directamente, pero sí a través de Checoslovaquia. Era un país satélite. Entonces, los norteamericanos tontos no son, dice, che, si a vos te lo están dando esto y estos están con la Unión Soviética, ¿de dónde salieron esas armas si vos no las fabricaron? Vienen de la Unión Soviética. Entonces, a partir de ahí se termina y queda catalogado. Claro, catalogar a los personajes históricos y darle otra mirada de quién la vivió, cómo la vivió, quién la vivió. Pero en todo el coeficiente común son los pueblos. Hoy no hay líderes y no hay. En Arabia Saudita yo no veo no creo que vaya a pasar una revolución, porque el pueblo árabe de Arabia Saudita no es revolucionario. El pueblo egipcio tiene una tradición. Tiene una cuestión y eso hace aflorar los líderes. Eso hace, no al revés, que el líder descubrió o es mesiánico sobre el pueblo. El pueblo, hay un caldo de cultivo que sucede en todas las revoluciones, de izquierda y de derecha, en todas. Nosotros acá estamos viviendo una revolución de derecha, que es una revolución, un cambio. Pero son revoluciones. Pero ahí entramos por ahí en el tema de la semana que viene. No, vamos a hablar de la Revolución Francesa. Pero tenés, Oscar, le digo tenés porque una mirada un poco eurocéntrica del tema. Sí, me encanta. Lo reconozco. Tenés una mirada un poco eurocéntrica. Vos me decís, estamos viviendo una revolución de derecha. ¿Nacer era de derecha o de izquierda? No sé, pero no sé si cómo era NASA. De toda doctrina, pero tenía el caldo de cultivo que era su pueblo, por eso lo votó ¿cuánto? 98%, 2 veces. ¿Viste algún líder de Arabia Saudita? Déjame que te muestre. Pasa con todo. Los líderes surgen de poblaciones que tienen esa inquietud. ¿Sí? La población genera el líder, no el líder. Eso pasó en Irak cuando los llevan a Rodríguez y los traen a comer.